Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Microfinanzas. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión hablaremos del núcleo temático 2, cuya competencia específica es analizar el mercado comercial para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas desde una visión global. El tema de estudio específico, metodologías de calificación de riesgo y el riesgo microfinanciero. En cuanto a la metodología de calificación en las instituciones microfinancieras, siempre hay que destacar que su objetivo es identificar áreas de riesgo, por supuesto, que pueden influir en la situación financiera de esa institución o de las instituciones, pues. Y se analizan tanto aspectos cualitativos como cuantitativos para ver cómo puede influir ese riesgo en la capacidad de pago de esas instituciones. Y por supuesto la sostenibilidad de este en el largo plazo o en el tiempo. Esas áreas que se podrán identificar, esos distintos tipos de riesgos pueden afectar, por supuesto, a la institución en su conjunto. Por lo tanto, ese proceso, vamos a llamarlo así, ese proceso de análisis, considera el grado en que la entidad realiza la gestión de su riesgo y cómo lo refleja o cómo se refleja ese impacto en la gestión y el desempeño de la institución. Esas áreas que se analizan, este, vamos a llamarlas cuatro grandes áreas para ser analizadas. Entre ellas tenemos el entorno, el perfil de la institución, el perfil social, el análisis financiero y de gestión. Entonces tenemos el entorno, el perfil de la institución, el perfil social, el análisis financiero y de gestión. En, en el entorno de la institución, pues por supuesto se analiza el ambiente no solamente de la institución como sí, sino tanto desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista internacional, así como el sector microfinanciero en el que esa institución está operando. Y allí se determinan qué elementos pueden ser tener un potencial efecto en esa institución. En cuanto a en cuanto a ese entorno de la institución, tenemos entonces que existe el entorno nacional e internacional y también analizar el sector específico del punto de vista que realiza la actividad, la empresa a ser analizada desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que es la metodología de calificación de riesgo microfinanciero. ¿Qué se puede decir en cuanto a ese entorno nacional e internacional? Bueno, bueno, analizaría el comportamiento de la economía nacional, y por supuesto internacional. Desde allí se pueden analizar variables macroeconómicas que puedan influir en el desempeño de la institución. Y de allí, pues, elementos específicos que se consideren relevantes, como la situación política de ese país desde el punto de vista jurídico, proyectos de ley o regulaciones vigentes que influyen en el sector, la evolución de la inflación, el Producto Interno Bruto, la tasa de interés, bien sea pasiva o activa en el mercado, el tipo de cambio,
el déficit o superávit fiscal, sobre todo en nuestros días el tipo de cambio, que es un tipo de cambio que está fluctuando muchísimo, el crecimiento poblacional, la tasa de desempleo. Y desde el punto de vista, del entorno de la institución, desde el punto de vista del sector microfinanciero, también se puede analizar allí qué características básicas del mercado, o reconocer el nivel de desarrollo del sector al que pertenezca esa empresa y también identificar el posicionamiento de ella desde el punto de vista como institución en ese sector. De allí que se puede, de allí que se puede extraer, pues, cómo identificar factores del mercado que puedan dificultar de alguna manera los servicios financieros o cómo determinar las condiciones generales y de competitividad bajo las cuales está operando. ¿Y qué elementos específicos? Bueno, primero, desde el punto de vista, qué características relevantes de ese sector, qué cambios recientes de la situación económica del sector al que pertenezca la institución a la que le estamos haciendo la metodología de calificación de riesgo, la participación, cuál es su participación en el mercado, cuál es su posicionamiento, qué riesgo en cuanto al sector está expuesta esa institución de microfinanza. Otra cosa que estábamos considerando desde el punto de vista de la metodología de calificación de riesgo del perfil de la institución, debimos el entorno, vamos ahora a ver el perfil de la institución. En cuanto al perfil de la institución, allí, bueno, se debe analizar antecedentes de la organización, su prestigio, el reconocimiento de ella en el mercado, en el sector al que pertenece, cuáles, qué factores pueden hacer que influyan en su situación actual, qué factores también han sido relevantes desde el punto de vista de su crecimiento o consolidación como institución microfinanciera. Y de allí que aspectos específicos como entonces antecedentes de la institución, relación con organismos de apoyo a microfinanzas ha tenido, el mercado objetivo de esa institución, a las áreas a las que destina sus recursos. También se debe analizar qué servicio ofrece a sus clientes, qué fortalezas y retos tiene esa institución. Esas son cosas que se tienen que analizar en el perfil de la institución desde el punto de vista de de ese método, de este método que lo que estamos hablando para pues identificar riesgos. Otro sería, otro sería el perfil social. En cuanto al perfil social, ahí se pueden analizar aspectos capaces de que nos den información acerca desde el punto de vista de desempeño social de la institución, como cuál es su misión, visión, objetivos sociales de la institución, la gobernabilidad enfocada en el desempeño social, su responsabilidad social, empresarial, variedad de servicios ofrecidos al cliente, cómo es esa responsabilidad o cómo ha sido históricamente hacia los clientes, el personal, el medio ambiente, muy importante hoy día. Y sobre todo desde el punto de vista de las legislaciones de la protección a ese ambiente, el alcance geográfico, si han tenido desde el punto de vista de su misión social y desde el punto de vista de la mujer, qué logros y metas sociales ha alcanzado. Otro es el análisis financiero y de gestión. En cuanto
Al análisis financiero y de gestión podemos decir que está dividido pues en varias áreas como es la gestión administrativa, la gestión operativa, la situación financiera. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, podemos referirnos a la estructura para determinar si funciona como, desde el punto de vista apropiado en la toma de decisiones con respecto a la dirección, desde el punto de vista de la dirección estratégica de esa institución. Y si ha hecho, si ha hecho bien, o cómo ha hecho, o cómo ha enfrentado los desafíos propios del negocio para lo cual se realiza. Si se realiza un análisis de la estructura organizacional a través de de siguientes elementos que puedan explicar. Cabe notar de que no es fácil aplicar este tipo de metodología para buscar la calificación de riesgo microfinanciera, que hacer una investigación bien exhaustiva. Nos estamos dando cuenta desde el punto de vista de todo lo que que hay que analizar. En este caso específico que estamos hablando ya del análisis financiero y de gestión y específicamente de la gestión administrativa, nos damos cuenta entonces que si seguimos avanzando en este tipo de metodología, lo compleja y no es tan fácil conseguir esos tipos de información. Pero se tiene que hacer para tratar de medir el riesgo desde el punto de vista microfinanciero. Siguiendo entonces con la gestión de análisis desde el punto de vista del análisis financiero y de gestión y desde el punto de vista de la gestión administrativa, podemos decir entonces que se realizaría un análisis de la estructura organizacional analizando ciertos elementos como, como específicamente pues su estructura, sus estrategias, qué objetivos y metas se plantea la institución, si algunas de esas políticas y metas se están cumpliendo o ya se cumplieron, o si no se han cumplido, su calidad del talento humano, la calidad de ese equipo gerencial, administrativo, cómo está la administración de esos recursos o talento humano, cómo han sido las prácticas de ese gobierno corporativo. Pero también existe la gestión operativa. Allí pues se analizan, pero problemas derivados de, por ejemplo, de procesos habituales tales como esos errores humanos, fallos en los procesos, cómo ha sido ese sistema de información, si, si no existen unos procesos estandarizados, y también cómo influyen algunos factores externos a la institución. Se puede también considerar dentro de esa gestión operativa la existencia de una unidad de riesgo, si existe un comité de riesgo, de política de procedimiento en aspectos que son utilizados en la institución o cómo se maneja el riesgo. En esa misma gestión operativa. Y pues, se debe considerar pues elementos tales como manuales y procedimientos de la institución desde el punto de vista de esa gestión operativa, la calidad y efectividad de la tecnología de la información que es utilizada, las auditorías internas y externas,
la eficiencia y productividad del personal de la institución, la existencia de comité o unidad para el manejo de los riesgos. También se consideran políticas y procedimientos para la gestión del riesgo. Entonces, repito, existen entonces elementos desde el punto de vista de la gestión operativa que se deben considerar, que se deben considerar. Entonces, si en esa institución existen manuales y procedimientos, si existe un sistema de control interno, si existe calidad y efectividad de la tecnología de la información utilizada, si la elaboración de auditorías internas y externas, eficiencia y productividad del personal de la institución, existencia de comité o unidad para el manejo de los riesgos, políticas y procedimientos para la gestión de los riesgos. Pero también desde el punto de vista del análisis financiero y de gestión está, por supuesto, la situación financiera de la institución. ¿Para qué? Pues para algo muy importante, para determinar la capacidad para hacerle frente a las diferentes obligaciones y se toman en cuenta pues los plazos pactados. Primero que nada, pues hacer una revisión de esos estados financieros y hacer un análisis de áreas como la estructura financiera, la liquidez, el denominado fondeo, que desde el punto de vista de la estructura financiera, pues allí se mezclan tanto los recursos propios como ajenos desde el punto de vista, pues, si fueron a corto plazo, que respaldan que respaldan, pues. Ahora, ¿qué factores debemos identificar que puede ser representativo en la estructura financiera de la entidad que se está considerando? Pues la calidad o composición de ese activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Cuál es su composición tanto en moneda nacional como extranjera? Y, por supuesto, hacer una evaluación de la eficiencia de esa estructura financiera. Desde el punto de vista, siguiendo con este análisis financiero de gestión, puntualmente de la situación financiera, también tenemos la liquidez, que allí pues lo que se va es tratar de identificar la capacidad que tiene la institución de cumplir esas obligaciones asumidas, pero de corto plazo. Ahí se consideran ahí se consideran ciertas características, tales como composición de los activos, pero líquidos, disponibilidad, las disponibilidades, los plazos. También tenemos dentro de la situación financiera el fondeo. ¿Qué es eso de fondeo? En microfinanzas se refiere, cómo se obtiene un capital o cómo se obtiene el capital para que esas instituciones financieras, bien sea cooperativas u otras entidades microfinancieras, pequeñas y medianas empresas, puedan otorgar pues préstamos, seguros y otros servicios a microempresarios y personas pues de bajos recursos. Este fondeo puede ser variado. Incluyen depósitos del público, financiamiento estatal, aporte de organizaciones benéficas y préstamos de otras instituciones. ¿De dónde se obtienen esos, vamos a llamarlo, esos fondos para el fondeo para en microfinanzas? Desde el punto de vista de depósitos del público, financiamiento estatal, desde el punto de vista del depósito de público. Cuando las instituciones microfinancieras crecen, pueden captar depósitos, lo que representa una fuente de fondeo natural y sostenible. También tenemos financiamiento estatal, o sea, agencias estatales, gobiernos, como fondos de microfinanzas rurales, que canalizan recursos para apoyar a las
a las empresas microfinancieras o las instituciones microfinancieras que prestan servicios en zonas rurales y de difícil acceso o de otra índole. También están aportes de organizaciones de desarrollo. Están los préstamos de otras instituciones que pueden o que se puede obtener de entidades financieras, incluso de bancos centrales en algunos países, a través de inversiones privadas. O sea que a medida que el sector se desarrolla, también puede atraer capital privado y fondos de inversión, porque ¿para qué? Para buscar invertir en microempresas y en el crecimiento económico que éstas impulsan. ¿Cómo se usa ese fondeo en las microfinanzas? Préstamos a microempresarios, que generalmente la principal finalidad es proveer capital de trabajo, de inversión para pequeños negocios, que de otra forma pues no sería fácil obtenerlo o no tiene un acceso a crédito, por lo menos por eso, porque son pequeños negocios. Otro puede ser el servicio financiero, que que no solo se usan para préstamos, sino que para productos, para otras cosas como productos financieros como microseguros, cuentas de ahorro, que pueden ayudar a la estabilidad financiera, sobre todo de, de, de- de empresas familiares. También se pueden destinar para capacitación y asistencia técnica para los microempresarios, y así hacer crecer su negocio y capacitándolos, pues. Entonces, aquí en este desde el punto de vista del análisis financiero de gestión y puntualmente desde el punto de la situación, desde el punto de vista de la situación financiera, aquí en el fondeo se busca identificar fuentes de financiamiento de las instituciones y determinar el nivel de deuda de las mismas. Por tanto, es un propicio que se analicen los pasivos y las cuentas de esas instituciones microfinancieras y se realice un análisis histórico y, por supuesto, según la disponibilidad de esos datos, para determinar cómo ha variado y cómo es su récord histórico, pues, sobre todo en el último trimestre. Se debe analizar cuáles han sido sus fuentes sus fuentes principales de financiamiento, niveles de cobertura de fuentes de ese fondeo, composición de pasivos, qué productos bursátiles y sus principales características. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Van a realizar un blog. ¿Cuál es el propósito? Analizar el mercado comercial para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas desde una visión global. Específicamente, ¿cuál es el tema? La metodología y el riesgo microfinanciero. Es importante que ese blog usted debe colocar su nombre en un cintillo principal y agregar una foto. Eso tiene una ponderación. Y muchos estudiantes cuando realizan el blog no ponen ni su nombre ni ponen una foto. Ponen en el blog el título que escogieron para su blog, de- que por supuesto debe estar relacionado con el tema de estudio, que es la metodología y el riesgo microfinanciero, pero muchas veces se les olvida colocar pues su nombre. En ese blog ustedes van a hacer una breve introducción y al finalizar van a hacer unas conclusiones. En el desarrollo van a ser mínimo 4 párrafos de 3 líneas cada uno. Deben considerar el tamaño de la letra
Vamos a evitar los plagios. Es importante que visualicen su clase síncrona número 3, que es esta que estamos viendo en este momento. Hay ciertos criterios que voy a considerar para la evaluación. Primero, deben crear un título innovador para el blog. 10 puntos. Presentar la información solicitada de forma ordenada y organizada con una buena redacción y ortografía. 10 puntos. Debe identificar el blog con todos sus datos. 10 puntos. Debe insertar videos, fotos o imágenes relacionadas con el tema solicitado. 20 puntos. Las imágenes son importantes y que estén relacionadas con lo que está hablando en el párrafo, más todavía. Expresa sus propios comentarios bajo un criterio de relevancia sobre los temas relacionados. 25 puntos. Aprovecha las bondades de la herramienta para crear un impacto visual y creativo. 25 puntos. Este es otro criterio que hay que ponerle mucha atención porque los alumnos a veces son unos blogs descoloridos, unos blogs sin mucha. No aprovechan la herramienta para crear ese impacto. No me queda más que despedirme y cualquier sugerencia, comentario, duda, lo deben hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Me despido de ustedes y como siempre les digo, sueña, haz que suceda.